¿Estás confundido? ¿No sabes si estudiar economía o finanzas? ¿O estudiar economía y después finanzas o viceversa? ¿O por qué no las dos al mismo tiempo? Bueno, si estas son tus preguntas, por favor, quédate en este video que te vamos a explicar cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar tanto finanzas como economía. Cuáles son las diferencias entre ellos. Muy interesante. Por favor, quédate con nosotros. Dado que los recursos son limitados y las necesidades humanas son limitadas, es cuando surge la ciencia llamada economía. La economía es la encargada de estudiar cómo debemos de administrar la escasez de los recursos, así como también estudiar el comportamiento humano ante ellos. Un cambio en el precio, un cambio en la riqueza, un cambio en el salario, ¿qué tanto puede afectar el comportamiento y la distribución de la riqueza que hay, ya sea dentro de una empresa, de una familia, así como dentro de un país? ¿Cuál es el fin último o el objetivo de estudiar economía? Es poder desarrollar y plantear políticas públicas que permitan tener un mejor desarrollo, un mejor estado de vida para la sociedad. La economía se divide en dos grandes áreas. La primera la conocemos como la microeconomía, que estudia la economía de los hogares, de los individuos y de las empresas. La segunda área es la macroeconomía, que estudia la economía a grandes rasgos de los países y del mundo global. Ahora pasemos a definir qué son las finanzas. Y para ello tenemos un video. Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo para que entiendas profundamente cuál es el significado. Pero te lo voy a decir a muy grandes rasgos. Finanzas estudia la administración de los recursos. La economía, como sabemos, estudia el comportamiento de los seres humanos ante cambios en producción, precio. Y las finanzas estudia el cómo administrar esta parte a través del ahorro, a través de la inversión. Así como la economía se divide en dos grandes áreas, por su parte las finanzas tienen 5 áreas. La primera son las finanzas corporativas. Dentro de ellas vas a encontrar la parte de evaluación de proyectos, cómo hacer eficiente una empresa y demás cosas internas de una corporación. Segunda área son las finanzas personales. Dentro de las finanzas personales entran el ahorro y la inversión de los individuos, cómo manejar un presupuesto y demás. Tercera área, finanzas públicas. Las finanzas públicas entra toda la evaluación de proyectos públicos de un ente gubernativo. Cuarto, son las finanzas internacionales. Las finanzas internacionales entra el movimiento de capital, tipo de cambio. Muy interesante. Número 5, las finanzas bursátiles. Finanzas bursátiles estudia los mercados financieros a través de hacer estudios, modelos económicos que permitan tener una maximización de utilidades a través de utilizar instrumentos financieros. Muy interesante por ello. Ya que sabemos las definiciones de economía y de finanzas, vayamos a los objetivos, las áreas de trabajo que podemos encontrar. Y para ello, vamos a la siguiente tabla. Finanzas. El objetivo de estudiar finanzas es administrar y obtener recursos para proyectos de inversión. Ciencias en las que se apoya matemáticas, estadística y contabilidad. Lugares de trabajo para los financieros, aseguradoras, casas de bolsa y entre otras instituciones financieras. Por el otro lado, tenemos la economía. El objetivo de la economía es estudiar el impacto social que tiene el desarrollo de dichas inversiones. Ciencias en las que se apoya la economía, matemáticas, estadística, sociología e historia. Lugar de trabajo, organismos gubernamentales e instituciones financieras. Como pudimos observar en la tabla anterior, vemos que son dos materias que van muy de la mano.
comparten lugares de trabajo, comparten ciencias en las que se apoyan. Entonces, ahora sí, tú tienes que decidir hacia dónde te quieres encaminar. Si son las finanzas, si son la economía, son dos materias muy preciosas que en lo particular a mí me encantan, y que si alguien en verdad quiere entrar al mundo de las finanzas, en especial los mercados financieros, pues tienes que saber de las dos, tanto de finanzas como de economía. Hasta aquí el video de hoy. Espero y haya sido de su agrado y hayan podido entender y comprender las ventajas, desventajas y sus similitudes de estas dos grandes materias. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales como Algoritmo Financiero, en nuestro podcast, donde ya tenemos 4 capítulos y vamos por más. Así que no te despegues de nosotros. Hasta la próxima. El día de hoy, en el estudio de Algoritmo Financiero, tocaremos un tema pero sabroso. ¿Cómo es la vida de los banqueros? Y para responder este tipo de preguntas, tenemos a nuestro primer invitado, una gran persona, un gran compañero, el licenciado Leonardo Ruiz. Leo, qué gusto tenerte en el estudio. Muchas gracias, Abdiel y Jorge, por esta invitación. Me encanta que me hayan invitado y estoy ansioso de participar en este podcast. No, hombre, Leo, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. El gusto es de nosotros y antes de que comencemos con esta entrevista, nos gustaría que nos compartieras un poco sobre cómo fue que decidiste estudiar finanzas. Bueno, como cualquier niño y persona, o sea,